Michael, ¿usted tiene el teléfono ahí? ¿Tiene lo que le envíe Oscar? ¿Usted no se lo pide? Es que puse mi teléfono allí, no quise imprimir para no gastar horas. Como no encontramos más teléfono, entonces Sara tiene lo que le pide. Igual, Sara sí lo tiene, lo que le envíe, me lo puede prestar. Es que puse el teléfono allí. Bueno, y con eso me ayuda también porque es que se paró y necesito saber qué hora es para pasar, porque por no tener reloj, entonces me paso allí. ¿Sí? Automático. Ok. Bueno, esperemos con el favor de Dios, con eso se hace más sencillo la enseñanza. Vaya por favor conmigo al libro de Habacuc. Y aquí tengo la hora, sí tengo la hora. Vamos. Tarde, 7:25. Entonces voy a tratar de hacer. Vamos a ver, ya perdimos el año. Ya. Habacuc, y antes de leer en Habacuc, si lo tiene por favor, téngalo allí, son 3 capítulos apenas. Pregunta de introducción: ¿estaría bien que Dios siempre nos respondiera nuestras oraciones como Habacuc? Capítulo 1. Ahí lo tenemos, por favor. Pregunto: ¿estaría bien que Dios nos respondiera siempre nuestras oraciones como nosotros pensamos que debe hacerlo? Y si no nos responde siempre como pensamos que debería hacerlo, deberíamos dejar de orar como si el problema fuera Él, o debemos orar más. Vuelvo y repito: es bueno que Dios siempre nos responda como nosotros pensamos, y si no nos responde como pensamos cuando oramos, debemos dejar de orar. No, porque el problema no está en Dios, ¿no? El problema está en nosotros. La oración debe buscar que Dios siempre responda u obre conforme a su perfecta voluntad. Entonces, aquí vamos a ver la dinámica de la oración en el libro de Habacuc frente a lo que Dios le revelaba cuando él estaba orando para que Dios obrara en su pueblo. El pueblo del Antiguo Testamento de Habacuc es el mismo pueblo de Dios. Entonces, Habacuc, frente a esa dinámica de la oración y de pedirle a Dios obrar, solamente vamos a ver 3 partes en el libro de la oración de Habacuc. Oró primero para que Dios obrara como él lo entendía. Segundo, oró para entender cómo Dios obraría, porque Dios le dijo que iba a orar de una forma diferente. Y tercero, oró para que Dios obrara, ahí sí, como Dios entendía que debía orar, como Dios debía orar, como Dios había dicho que oraría. Entre la primera y la última parte está la del medio, que vamos a detenernos un poquito más, que es la primera, orar para que Dios obre como entendemos, y la última, orar para que Dios obre como Él entiende o sabe que debe orar. Entre una y otra debemos aprender a pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender cómo es que Él obra. Y esa es la lucha de Habacuc. Uno ora: Señor, respóndeme así. Dios le dice: no, te respondo, pero de esta forma. Y en medio de esas 2 cosas, de aprender a orar más como Él quiere y no tanto como nosotros queremos, tenemos que entender cómo es que Él obra, cómo es que Él responde. Y eso le pasó a Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad, y el impío asedia al justo, y así se tuerce la justicia. Oró muy parecido a como oró Job. Oró como reclamando, diciéndole a Dios: pero ¿hasta cuándo, Señor? Porque él estaba orando para que Dios obrara en su pueblo, el pueblo sobre el cual decía que hasta cuándo era el
veía que su pueblo, como nosotros podemos ver en la iglesia, nuestra iglesia, las iglesias, los creyentes, no vivían conforme a la voluntad de Dios. Es lo que él veía. Pero también porque se torcían, al final dice el versículo 4, se tuerce la justicia de Dios. Las personas decían una cosa y vivían de otra manera. Eso se volvió repetitivo. Entonces le decía: Señor, haz algo. No puedes seguir dejando que este pueblo siga viviendo así. Y ante esta primera oración de lo que él veía y como él entendía, Dios, tienes que entrar y hacer algo para que tu pueblo deje de ser así. Pues Dios le respondió. ¿Cómo le respondió Dios? Capítulo 1, versículos 5 y 6 solamente leemos, porque el resto de la respuesta nos alarga el tiempo. Dice el verso 5: mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara no la creeréis, o no la creeríais. Porque yo levanto a los caldeos, los del imperio babilonio, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Usted quiere que yo actúe sobre el pueblo y que le quite la perversión o la torcedura de la justicia del que se ha envuelto en la maldad, porque es mi pueblo. Lo voy a hacer, pero voy a traer a los caldeos para que los invadan, los asedien y los destruyan, para que ellos se vuelvan a mí. ¿Qué tal esa respuesta? Se está pidiendo, por ejemplo, hoy en día para que la iglesia o algún creyente suceda que Dios trate su corazón para que deje de andar fuera de la voluntad de Dios, y Dios le dice: listo, yo voy a hacer eso, pero a la iglesia o a esos creyentes o a ese creyente, para hacerlo volver a mí, que deje sus malos caminos, voy a tratarlo con circunstancias muy duras, muy difíciles, a través de otros que no son creyentes. Incluso hoy en día podríamos decir, podría ser una enfermedad, una dificultad económica, un problema relacional, una persecución laboral, una persecución política, una situación conflictiva. Gran cantidad de cosas puede utilizar Dios, y no tenemos el espacio y el tiempo, pero eso mismo aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando en la Cena del Señor, cuando Pablo habla de la Cena del Señor en 1 Corintios 11, dice que los que no disciernen el cuerpo de Cristo, juicio comen y beben para sí, porque andan en una vida de pecado, diciendo que Cristo los salvó del pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que disciplinarnos para que no sean condenados con el mundo, y por eso algunos están enfermos y otros duermen. Si Dios necesita quitarnos la vida en la quita para que no sigamos desviados de Él. Entonces, no es muy bonita la respuesta, ¿cierto? Señor, haz algo con el pecado de tu pueblo. Listo, yo lo voy a hacer, voy a traer otro pueblo que les va a andar bien duro para que dejen de pecar contra mí. Ay, Señor, ¿qué contestaría usted? Pues ahí es donde viene la oración de Habacuc para entender esta obra de Dios. ¿Cómo así, Señor? Mira el capítulo 1, versículo 12, conmigo. Vamos a leer del 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo estableciste para castigar. Ese versículo es de difícil de traducción, ya lo hablamos. Verso 13: muy limpio eres de ojos, Jehová, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas, cuando destruye el impío al que es más justo que él? Es decir, vas a dejar que los babilonios, que son más terribles, vengan y nos anden duro a nosotros. ¿Cómo así? Verso 14: tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad las naciones. ¿Qué está diciendo aquí Habacuc? Primero, que él no entiende. ¿Cómo así? Y ora para entender, porque él no entiende cómo un Dios santo puede orar de esta manera, dando la autorización a los pecadores. Y la misma oración de Habacuc nos da la respuesta en un
Un versículo de difícil traducción que es el 12. Dios mío, santo mío, tú eres santo. Pero dice, no moriremos. Algunas traducciones dicen, no nos dejes morir. Jehová, para juicio lo pusiste. ¿A quién pusiste para juicio? A los babilonios, a los caldeos. Y tú, roca, tú que eres nuestro refugio, nuestro sustento, Señor, lo estableciste para castigar ¿a quién? Al imperio babilonio. Y él mismo en su oración va encontrando la respuesta por la guía del Espíritu Santo. Dios no pierde su santidad por tratar con el pecado de los seres humanos y el pecado de su pueblo, usando el pecado de otros seres humanos peores en las circunstancias que viven. Porque Dios, que es santo, tiene que santificar a su pueblo y usa a las personas que pecan deliberadamente para que también las personas que son de su pueblo se santifiquen. ¿Por qué? Porque entre más perseguido se es, más se tiene que ejercitar la paciencia, por ejemplo. Entre más enemigos tengamos, más tenemos que orar por nuestros enemigos. Y oramos por el semblante de una pequeña Nueva. Y tenemos, entre más que nos peguen una mejilla, recuerda lo que Cristo dijo que hay que poner la otra mejilla. Qué oportunidad tan grande cuando le pegan una mejilla, ¿cierto? ¿Para qué? Para poner la otra. El asunto aquí es que Dios no va en contra de su santidad cuando usa el pecado humano. De hecho, tampoco va contra su justicia, porque en el versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues besas los criminales que no son justos y callas cuando destruyes al impío? Cuando se destruye el impío, el que es pecador más fuerte, al que es más justo que él, al pecador menos fuerte, menos pecaminoso. Esto se resuelve en el Evangelio. Esto se resuelve, ya voy terminando. Esto se resuelve en el Evangelio. ¿Por qué se resuelve en el Evangelio? Lo veíamos hoy en el capítulo 4 de la oración de los discípulos cuando fueron perseguidos pidiendo valentía. Es el capítulo que nos correspondía ayer en el devocional de oración. Y ellos oraban diciendo cómo Herodes, los líderes judíos y el pueblo de Israel se juntaron contra Cristo. Y estaban diciéndole eso a Dios en oración para hacer todo cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu anticipado conocimiento habían destinado que sucediera. Es decir, se juntaron los malos a hacer maldades con el más santo de todos. ¿Quién era el más santo de todos? Cristo. Lo mataron, instigados por el mismo Satanás y todos los demonios alrededor. Y cuando estuvieron haciendo eso, no hicieron nada que no fuera conforme a la voluntad de Dios, porque Dios había determinado que así sucediera, para que Cristo muriera por nuestros pecados. Entonces, cuando el mundo malvado hace maldades contra los menos malos, que son los que quieren caminar con Cristo, que no son perfectos, pero quieren que Dios los redima en Cristo, creen que Cristo los ha redimido y quieren andar cada día más a santidad, si los más malvados vienen y nos hacen daño a nosotros, no es para nuestro mal, es para que nosotros, gracias hermano, podamos vivir cada día más conforme la voluntad del Señor y reflejar cada día más a Cristo. Y alguien dice, pero ¿por qué Dios permite que alguien que es peor trate terrible a alguien que es menos peor o menos pecador? Bueno, a alguien que no era nada pecador, a Cristo, lo maltrataron por nuestros pecados, los pecadores. Así que si usted piensa que va a sufrir mucho, está sufriendo mucho, o que la disciplina de Dios o la metodología de Dios es muy dura, recuerde lo que sufrió su Señor y Salvador para salvarlo. Él lo hizo por nosotros, para fortalecernos también a nosotros en medio del trato que Dios nos da en este mundo. ¿Eso quiere decir que Dios está de acuerdo con el malvado? No. De hecho, en ese punto, cuando está hablando para entender, Él habla de que entiende que Dios tiene santidad, aunque permita que otros traten con nosotros siendo pecadores, pero también entiende que Dios es justo, aunque permita que los más injustos traten con nosotros. Dios no está excusando al injusto. Ahí Habacuc trata de decir que Dios está tratando a su pueblo menos que un humano, porque los está tratando como animales. Es una acusación fuerte, ¿no?
porque dice que como los peces así son atrapados, así Dios está permitiendo, los está atrapando, aunque Dios directamente no los está atrapando, pero así los están atrapando los babilonios para llevárselos. Y cuando así sucede, también está describiendo la metodología de los babilonios, que eran idólatras de su propia poder y fuerza y de sus propios dioses. Entonces, cuando terminaban trayendo a la gente, le hacían sacrificios a sus dioses por ganar la guerra y poder secuestrar personas y quitarles todo. Entonces dicen, es como los pescadores que van y tiran la atarraya, sacan peces y después le hacen incienso a la atarraya, por lo fuertes que son, o al dios que les permite pescar con la atarraya, un dios pagano. Utiliza esa simbología que pasaba en ese tiempo para decir, eso es lo que están haciendo los babilonios y en última eso es lo que Dios está permitiendo sobre nuestras vidas. Pero en esa misma oración nos está dejando ver que ellos, los babilonios, son injustos, y en el capítulo 2, no tenemos tiempo para leerlo, Dios va a través del profeta Habacuc describir todo el juicio que traería también sobre los babilonios. O sea que cuando Dios utiliza a alguien pecador para tratar con alguien que está caminando con Cristo, un pecador redimido por Cristo, lo utiliza como instrumento, pero no lo excusa de su pecado. Pilatos no fue sin pecado, aunque se lavara las manos. Anás y Caifás tampoco, los somos sacerdotes, ni el pueblo, porque dijeron crucifícale, y Cristo debía ser crucificado para salvarnos, fue sin pecado. Tampoco lo fue Judas, y por eso fue hijo de perdición, vendió a Cristo. Y aunque todos esos Dios los utilizó para traer sobre nuestro Señor lo que Él había determinado para que salváramos, Él se pusiera por la salvación nuestra y fuéramos perdonados, ellos son responsables. Entonces todos ellos sufrieron las consecuencias, igual que los babilonios las sufrían. Así que a veces cuando uno dice, Señor, pero fulanito y sultanito que son peores, están como que andando muy fuerte, recuerde que su final, como dice el salmista, si no son creyentes es perdición eterna. Son más dignos de misericordia y compasión que nosotros, porque nosotros sufrimos todo aquí, pero después no sufriremos nada en la eternidad. ¿Qué pelea para entenderlo? Dios respondió a Habacuc después que le pregunta ¿por qué así? Listo. Dios le, ¿qué horas son? Ya voy 20 minutos, creo. 12. Dios le respondió a Habacuc. Primero, cuando le preguntó que por qué no hacía nada, le dijo, listo, lo voy a hacer con los caldeos trayéndolo contra los judíos. Pero cuando le pregunté ¿por qué así? Entonces Dios le responde, porque así lo determiné. Esa es la respuesta. Mire el capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 5. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá, dijo el profeta, no para avisar del mal, sino para ver qué me responde Dios y qué de responder tocante a mi queja. A esta segunda oración, para entender a Dios. Verso 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido, o que el que la lea corra en ella para que se vaya cumpliendo. Hay varias traducciones. Verso 3, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En esencia, la visión no es la visión que tuviera Habacuc, no es la forma de pensar hoy en día, la visión de la iglesia o la visión de una empresa, es lo que Dios le estaba revelando que iba a hacer en el futuro a través de los caldeos. Y le digo, escríbalo porque esto se va a cumplir. Y esta frase la utilizan mucho a veces en iglesias, pero también en empresas que son cristianas. Coloque ahí la visión y coloque el texto bíblico que escribe la visión. Pero eso no está hablando de la visión de una empresa, está hablando de la visión que Dios le dio al profeta sobre lo que iba a pasar con ese pueblo pecador, que Dios los iba a juzgar con los caldeos. Entonces la respuesta fue, así lo voy a hacer, punto. Y que todo el mundo sepa y déjenlo escrito porque así va a pasar, para que cuando suceda, todos se den cuenta que yo dije que sucedería. Así como un día vendrá Cristo, que todo el mundo lo tenga por tardanza y traiga juicio sobre la humanidad que no se convirtió a Él, sucederá. Y está escrito en la Biblia y la gente lo ha visto escrito para que cuando suceda digan, ya se dijo. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta de Dios en el versículo 5
El versículo 4 es: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es citado en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. No lo busquen. Cuando el apóstol Pablo, en los primeros dos textos, está explicando que uno no se salva por sus propias obras, sino por la obra de Dios. Uno debe confiar o tener fe. Pero en el capítulo 10, versículo 38, está diciendo que la gente no debe abandonar la fe, porque dice: mas el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Quiere decir que la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es creer en Dios, pero también serle fiel a Dios. Si yo le creo, le soy fiel. Y en el Nuevo Testamento, más en el griego, fide podría traducir fe o creencia, o fidelidad y obediencia. Si yo no le creo a Dios, no le obedezco a Dios. Le está diciendo aquí Dios: todo esto va a pasar. Usted confía en mí, yo lo guardo. Por su confianza, usted va a vivir. Y esto es literal, no se va a morir. Van a llegar los caldeos, lo van a invadir y usted no va a morir junto con ellos. Pero si usted no confía en mí, entonces no me hace caso, no promulga mi visión, no promulga mi palabra, no da a conocer mi voluntad, me desobedece, y como los orgullosos que piensan que tienen el criterio de ellos como el correcto, viven como se les antoja, entonces me desobedece y me es infiel. El justo por su fe vivirá. Confiamos en que Dios nos perdona por medio de Cristo, ese es el Evangelio, y no por nuestras obras. Pero si confiamos en que Dios nos perdona por la obra de Cristo, le queremos obedecer y ser fieles a Cristo, porque Él nos perdonó. Y nuestra fe nos da la vida eterna en el sentido legal, ya no tenemos condenación. Vida eterna en el sentido práctico y real, cada día más vivimos siendo obedientes a Dios, nos va transformando. El justo por la fe vivirá, eso es lo que significa. Le pasaría a Habacuc físicamente, pero también espiritualmente, a nosotros espiritualmente primero, en la salvación eterna, pero también físicamente aquí en la tierra. La pregunta ahí es, en ese punto segundo, que es la clave del sacrificio de Cristo, dando la respuesta que le da el Señor, ¿cómo tenemos que orar entonces? Porque todos oramos: Señor, algo así, necesito plata y que fulanito de tal me preste, para poner en contacto. Y Él dice: no va a ser así, le va a tocar esperar más tiempo y va a tener que trabajar en esto o en aquello, o esperar porque nadie le va a prestar, sino bien alguien más le va a obsequiar, por decir algo, una instrucción personal. Usted dice: pero así no me gusta, pero así yo digo que sea. Entonces usted en el camino le dice: Señor, ¿y por qué así? Bueno, porque estoy tratando con usted, lo estoy haciendo que confíe más en mí, así como ha confiado en mí para salvarlo. Confiando en Cristo, también tiene que confiar en la práctica de que yo lo voy a dirigir aquí. Entonces me va a obedecer, se va a perfeccionar no solamente en confianza, sino en obediencia, en fidelidad. Entonces, ¿ya cómo ora usted ahora? Como oró Habacuc, después de que entiende esto, mire la oración ahora de Habacuc para que Dios haga lo que quiera. Entonces haga, Señor, como usted entiende que debe hacer. Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2 solamente, porque ya se nos fue el tiempo así. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot no es nadie especial, parece que es una instrucción de un salmo musical, porque era para ser cantada esta oración. Verso 2: Jehová, Habacuc 3:2, Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estaba, recuerde, orando por el pueblo de Dios para que dejara de tener pecado. Dios le dice: listo, lo voy a tratar, pero con los caldeos. Él le dice: pero ¿cómo así? ¿Por qué? Dios le explica que lo va a cumplir para que los que realmente caminan con Él, con ese sufrimiento, confíen más en Dios y sean más fieles. Y entonces Él dice: Jehová, oí tu palabra y temí. Lo que tú dices, hazlo. La respuesta es: Señor, temo reverentemente a ti, así que te pido, haz lo que me has dicho que tienes que hacer. Pero no era así como yo lo pedí, pero es como tú sabes que debe ser. Hazlo como tú quieres. Cristo lo enseñó a decir así: hágase tu voluntad. Hay un libro sobre oración si no estoy mal, de John Bunyan, no recuerdo si es John Bunyan o Thomas Huckabee, uno de los dos puritanos del siglo XVI, que uno de los subtítulos sobre la oración es: cuando uno ora por algo y Dios
responde con otra cosa. Pasa mucho. Ahí está la Biblia, con Habacuc. Y él pone otro ejemplo. Abraham hablando con Dios le dijo, Dios hablando con Abraham le dijo, te bendeciré y te multiplicaré. Y entonces le recordaba esa promesa y Abraham le dice, listo Señor, bendice a Ismael, porque él ya había tenido con su sierva a Ismael. Y él le dice, no será con Ismael, será con el hijo de Sara, que se llamaría Isaac. Él está orando por Ismael y Dios le contesta con Isaac. Yo estoy orando por la derecha y Dios contesta con la izquierda, o al revés. Yo estoy orando por blanco y Dios me contesta con negro. Pablo estaba orando, entendemos por qué el nombre de oración, y tratando de entrar a Acaya, si no estoy mal, una provincia del Imperio Romano. En el libro de Hechos de los Apóstoles se registra, y Dios le dice, no Señor, para allá no es, para Macedonia. Dice, el Espíritu Santo no le pidió, y en un sueño salió un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia. Nos pasa a todos, que oramos por algo, y Dios nos tiene que decir, por ahí no es por este lado. ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado, o no se ha dado cuenta que Dios no le está contestando como usted pide, o no está queriendo que Dios le conteste distinto como usted pide. Pero Dios sí contesta. Entonces la respuesta ahora que él entiende mejor que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra es, Señor, te temo reverentemente, me someto a tu voluntad, aviva tu obra en medio de los tiempos, actúa como tú quieres sobre tu pueblo, y no como yo pensaba. Entonces cuando oramos por un avivamiento, porque Dios despierte su pueblo, primero porque Dios se levante como un gigante que duerme, como está en algunas partes de la Biblia, y levante a su pueblo para que ore, para que busque la palabra, para que evangelice, que es lo que estamos haciendo estos días en el ayuno, para la iglesia y para toda la iglesia en general. Dios lo va a hacer como lo quiera hacer, y como lo tenga que hacer. Tenemos que estar listos. Señor, pero yo quería que nos levantara de a poquito, no así tan rápido, como cuando uno quiere que lo levánteme a tal hora si me quedo dormido. Y llega la persona y lo levanta, no, ¡levántese! Ay, no, pero yo quería que me levantara de a poquito. Pero levántese. A los 10 minutos, levántese. A los 20 minutos, por favor, levántese así, para ir gradualmente levantando. Pero si la casa se está incendiando, tiene que levantarlo de una vez. Si Dios tiene urgencia por ponernos a actuar, nosotros pedimos que Dios nos levante para ser más fieles, actuemos más conforme a su obra. Él hará lo que tenga que hacer y nos ayudará conforme nos tenga que ayudar a través de las circunstancias que nos tenga que ayudar. Así sean circunstancias duras o difíciles. ¿Sí es claro eso? La respuesta de Dios al final nos da temor reverente por su obra para que Él actúe como Él quiera y nos da el gozo de su salvación. Todo el resto de versículos en el capítulo 3 hablan sobre todo del juicio que vendría sobre los babilonios, pero en el versículo 17 termina ya no solamente temiendo a Dios y queriendo que haga su voluntad, sino que termina Habacuc gozándose en la salvación de Dios, porque Dios lo iba a salvar. Él quedó seguro de que a él Dios lo salvaría y salvaría a todos los que confiaran en él. Así que haz lo que tengas que hacer, Señor, porque tú nos salvarás. ¿Y qué canta? Verso 17, canta así: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados no den mantenimiento, porque venían los babilonios, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Lo cantábamos ahí. Es muy bonito cantarlo, pero es mejor entender de dónde sale el canto, ¿cierto? Él dijo, así se acabe todo, yo confío en usted y usted me salva. Confío en que usted está actuando soberanamente y nos salvará. Exacto. Dios nos guarda eternamente en Cristo y no perdemos la salvación en Él, pero Dios también nos guarda acá y nos va a guiar hasta donde Él determine que nos debe guiar, y cuando oramos pues partiremos en su presencia, pero mientras tanto nos preservará, nos ayudará. Así como sucede con la conversión, el proceso de crecimiento en Cristo, mientras más confiamos en el Señor, el justo por la fe vivirá, más entendemos y más le obedecemos. Mientras más oramos, confiando en lo que nos responde en su palabra, más somos capaces de soportar la disciplina y la prueba con más gozo en Cristo. ¿Y cómo nos responde Dios? A través de su palabra. Fíjense cómo Él nos está respondiendo. Entonces, tres cositas rápidas para finalizar. No deje de orar, no deje de orar, no deje de orar. La primera, no deje de orar cuando vea algo fuera de la
a Dios en la iglesia de los creyentes, ore más para que Dios actúe en los creyentes. No diga, ay, qué gente tan mala, qué creyentes tan terribles y desobedientes, qué tremendo, y empiece a contarle a los demás. No, ore más por ellos para que Dios actúe en sus vidas. No deje de orar cuando Dios le responda y usted lo comprenda. Señor, pero ¿cómo así? Usted me está mostrando su palabra que va a actuar de esa manera y yo no entiendo eso. Ore más. Yo no entiendo, pero hazme entender. Y no deje de orar cuando Dios le haga entender al final y acepte usted que Él responde conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Ore más, porque ahora que usted entiende, tiene que orar más para que usted se acostumbre a aceptar la voluntad de Dios. Ore más. Ore que Dios obre en Cristo hasta que usted cante de gozo por la salvación que Él le ha dado en Cristo Jesús. Ore hasta cantar, no deje de orar. Cuando ve algo malo, ore más. Cuando Dios le responda con algo que usted no entiende en la Biblia, ore más para poder entender. Y cuando al final entiende, ore más para poder aceptar y con gozo tener la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta para su vida. Hasta que termine cantando. Ejemplos: Pablo a los filipenses les escribía en la primera carta, en la única carta que tenemos a los filipenses, capítulo 1. Yo estando preso, hay gente que predica más para competir conmigo y añadirme más aflicciones a mis prisiones. Pero así sea gente que compita contra mí, que no sean verdaderos cristianos, de todas formas Cristo está siendo predicado. A mí no me importa, con tal de que Cristo sea predicado. Entiendo que otros me quieren hacer daño, pero Dios está utilizando eso para la extensión de su reino. Así que, Señor, yo entiendo eso, entendió. Y entendió hasta el punto de soportarlo, y todo lo soporto, y Dios me contestará, incluso si muero, en la misión me llevará con Él y me responderá con Él. Entonces me aguanto, no me quejo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero también, cuando predicó primeramente en la iglesia de los filipenses, en Hechos capítulo 17, si no recuerdo mal, o 16, 17 creo, terminó preso. Escribía a los filipenses estando preso luego, pero cuando llegó de los filipenses primero predicando, lo pusieron preso. ¿Y qué se puso a hacer con Silas, Pablo? Señor, yo no entiendo usted por qué actúa así, por qué tan terrible, por qué uno preso si uno es un hombre de Dios, si uno es un siervo del Señor, un siervo del Altísimo. Dice la Biblia, se pusieron a cantar himnos y alabar al Señor. No es distinto a Habacuc. Habacuc cantó, Pablo también cantó. ¿Usted va a cantar o se va a quejar? Va a alabar al Señor. Al final Habacuc fue sostenido y Pablo fue liberado de la cárcel, y el carcelero de Filipos se convirtió a Cristo. Cantémosle al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a orar y a no dejar de orar cuando no entendemos, cuando no vemos algo que es como la palabra de Dios, cuando no entendemos lo que Dios nos contesta en su palabra, y cuando tenemos que aceptar lo que ya entendemos. Oremos más, oremos más, oremos más al Señor para que transforme nuestro corazón y nos haga cantar de gozo en medio de la situación. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos entender tu palabra. Ayúdanos a orar cada día más, a no dejar de orar en ninguna circunstancia, sino más bien como Habacuc. Entre más compleja se ponga la situación, más oramos a ti. Entre más complejo se ponga lo que tú nos dices para nosotros, más oremos a ti. Entre más claro nos quede lo que tú quieres con tu voluntad para nosotros, más oremos a ti para verla como buena, agradable, perfecta. Y como Habacuc y como Pablo, aunque no haya higueras que florezcan, o aunque estemos en la cárcel, con todo nos alegremos en Jehová, en el Dios de nuestra salvación, en Cristo Jesús. Amén y amén.